vamos a tratar en 30 minutos, espero no demorarme más, para hablar de la parte de tubulopatías, que ya gran parte de lo que se ha hablado son tubulopatías, porque lo que se habló ahora del sodio también forma parte de las tubulopatías. La buena noticia es que el misterio se descifró hace mucho tiempo, ¿sí? La mala noticia es que ese misterio es un poco complejo, como lo decía Clímaco hace un momento, decía el riñón es supremamente complejo, y si uno estira el riñón, que en este caso sería la nefrona, él tiene todo un camino para hacer cosas al comienzo, cosas al final, y si falla algo al comienzo, tratar de arreglarlo al final, y si falla algo al final, tratar de arreglarlo al comienzo. Entonces eso es lo que hace que la parte tubular sea un poco compleja, a pesar de que el misterio ya hace mucho tiempo se descifró. Hay cosas obviamente nuevas que voy a mencionar, pero la cuestión es acordarse de todo eso, porque cuando uno muestra un algoritmo, pues fácilmente lo hace, pero acordarse de todos los algoritmos en tubulopatías, pues eso lo hace bastante complejo. Ay, acá está. Entonces, correcto. Estos son los objetivos, tratar de no confundirlos, un poco más de lo que ya estamos, tener conocimientos generales de lo que son las tubulopatías, pero sobre todo estos dos para mí son los más importantes. ¿Cuándo sospechar tubulopatías? Que creo que ese es el mensaje, porque pues traté, bueno, digo, residentes, pediatras, o sea, el objetivo es como sospechar, como llegar allá y no necesariamente llegar a un diagnóstico final, y saber solicitar, interpretar para clínicos, que este nombre básico debería ir mucho más grande, porque afortunadamente para las tubulopatías la gran mayoría de exámenes realmente son muy básicos. Entonces sabemos que la nefrona es la unidad funcional estructural del riñón, y esta tiene la parte glomerular y la parte tubular, y tiene tres grandes funciones: el filtrado glomerular, que se da aquí, ya se habló de nefrótico y la parte del ovillo glomerular; otra parte que es la parte de la reabsorción, que es que lo que se filtra se reabsorba, o sea que vuelve a entrar acá, y el mejor ejemplo es el sodio, que se reabsorbe, como ya dijeron, el 95.4% generalmente. Entonces se filtra casi todo el sodio, pero vuelve y entra, como ya lo manifestó Clímaco. Y la parte de secreción tubular, que es lo que está en la sangre, sin pasar por el filtrado glomerular, entre al túbulo y se elimine. Y el ejemplo por lo menos sería en acidosis tubular renal, la parte de los aniones. Esos serían más o menos los tres mecanismos, pero la parte tubular son estos dos: secreción y reabsorción, que terminan en un final que es la excreción. No confundir excreción con secreción. Secreción es un proceso que generalmente es activo de la sangre al túbulo, y la excreción urinaria es el resultado final de este proceso. Esta tablita, que es muy vieja, que muestra todo lo que yo le decía, este túbulo alargado, ya dijimos, la parte proximal es la parte más activa, donde se reabsorbe la gran mayoría, y por eso su fisiopatología ya la vamos a hablar un poco. Luego viene la asa de Henle, que es donde se hace la concentración urinaria, y luego viene donde actúa la hormona antidiurética, que ya pues mucho se ha hablado de ella. Cuando vemos esto, entonces, si miramos un poquito entre esta parte y esta parte, aquí hay algo muy importante, que son células. Entonces, aquí en la mitad hay una célula, y entonces uno habla de la membrana vasolateral, o sea, la que está al lado del vaso, y la membrana luminal. Y esto nos va a explicar mucho de la fisiopatología. Entonces, cuando nosotros vemos esto, entonces tenemos el túbulo contorneado proximal, asa gruesa descendente, delgada, gruesa ascendente, túbulo contorneado distal y túbulo colector. Ese es la nefrona. Y lo que quiero mostrarles acá, si miramos esta célula, que es la célula del túbulo contorneado proximal, se diferencia de otras en estas cositas que tienen acá. Cuando, para ser prácticos, tiene más cosas, hace más cosas. Sí, entonces vemos acá la célula del túbulo contorneado proximal, que tiene esto, que de pronto tiene más numeritos y más letras, y es porque hace mucho más cosas. Cuando nosotros trabajamos más, necesitamos más energía. Es algo con lo que pasa con el cerebro. Trabaja más y por eso se protege tanto. Lamentablemente el riñón ante un proceso isquémico no se protege tanto. Si usted recuerda, existe lo que es la vasoconstricción del lecho esplénico. Cuando estamos en un proceso de sangrado, se protege riñón y corazón, pero no se protege el riñón. Y eso hace entonces que lo que más sufra sea la parte más activa. Y por eso cuando vamos a tener tubulopatías en un paciente muy crítico, muy enfermo, generalmente las tubulopatías van a ser proximales por el mecanismo fisiopatológico de que al ser la que más actúa, es la que más energía necesita, y al perder la energía, pues es la que más va a sufrir. Viene posteriormente lo que es el túbulo, la asa gruesa ascendente. Entonces
que aquí ya viene la parte que es la acidificación y parte de la concentración urinaria. La mayoría de la concentración urinaria se va a dar a nivel de la parte, la compensación o la regulación de la concentración urinaria va a ser distal, porque la gran mayoría se da a nivel del asa de Henle. Y en el túbulo contorneado distal también tiene que ver con la acidificación, que el tema que más voy a tocar, que es el tema de pronto que más interesa en tubulopatías, que es la acidosis tubular renal. Pero para tener esto en cuenta, en que es todo un proceso que se da en todo este trayecto y que se va regulando, y que de pronto una disfunción acá va a generar un proceso volémico que luego va a necesitar un mecanismo de acción proximal, o viceversa, una alteración proximal posteriormente va a necesitar una regulación distal. Solo ellas positivas para decir esto. Estos artículos son, este es más nuevo, este es más viejo. En los últimos 20 años se han relacionado más de 2.000 genes relacionados con enfermedades. 3 al 10% de los pacientes con enfermedad renal crónica tienen alteraciones genéticas. De estas 5 personas por cada 10.000 tienen una enfermedad renal genética, y estos problemas que antes se veían más, cada vez lo hemos solucionado. Entonces ahora vemos, o yo por lo menos he visto en la consulta, que me llega un paciente, me dice: no, doctor, es que yo vengo acá porque me envió la genetista. ¿Y por qué? Porque es que a mí me salió esta alteración, y esta alteración que me hizo el genetista dice que eso tiene que ver con el riñón. Y eso hace que cada día podamos hacer más estudios genéticos y enfermedades que de pronto antes no teníamos conocimiento, que tienen relación, como tener, por ejemplo, unos quistes renales que se asocian con diabetes. Entonces, vea, tiene quistes renales, no es un poliquístico y se asocia con esto, o que algunas patologías se asocian con sordera. Y definitivamente los estudios genéticos en tubulopatías, este es uno de 3 tablas, obviamente no traje las 3 porque no se trata de esto, pero para que ustedes se den cuenta que inclusive gran parte, o sea, todas las acidosis tubulares renales ya tienen una alteración genética definida, y nosotros pasamos de hacer solamente diagnóstico clínico y clasificación de las tubulopatías, ya pasamos, y es mandatorio en este momento, a hacer diagnóstico genético de tubulopatías. Entonces, para entrar ya en el tema, entonces la clasificación de las tubulopatías, según su etiología, puede ser las congénitas o adquiridas, y es muy probable que lo que más veamos, sobre todo en la parte hospitalaria, también puedan ser las adquiridas o secundarias, por medicamentos, por hipoxia, por otras enfermedades que estén asociadas. Y fisiopatológicamente están las simples y están las complejas, que tiene que ver con si se compromete solamente una función o si están asociadas varias funciones, que el mejor ejemplo es el síndrome de Fanconi, y también se puede clasificar según su ubicación. Este en realidad es un artículo de la Sociedad Española de Pediatría que a mí me gusta mucho por la forma como los clasifican. Es un artículo un poco viejo, inclusive yo acá le adicioné, con el respeto de ellos, algo, siendo la clasifican según, si es por proteína, sería la proteinuria tubular, que ya se ha hablado, trastornos de la glucosa, glucosuria renal, que es una enfermedad que afortunadamente es benigna, transporte de aminoácidos, cistinuria, hipercistinuria, hiperaminoaciduria, que también se han tocado acá, del transporte de fosfatos, donde quise colocar acá el raquitismo hipofosfatémico ligado al X, que se va a hablar más adelante de esto. ¿Y por qué me parece importante? Porque es uno de los pocos cambios que hemos tenido de tratamiento específico en nefrología pediátrica. Eso es de verdad algo fantástico, conocer la fisiopatología de la enfermedad, y en la era de los anticuerpos, saber que la producción exagerada de factor de crecimiento fibroelástico 23, al bloquearlo con un medicamento, un anticuerpo específico, nos vaya a mejorar esta enfermedad que antes no teníamos ningún tratamiento. Entonces, si tenemos cosas nuevas, uno quisiera que fueran más los tratamientos específicos, pero no es así. Ya viene entonces la otra clasificación, que es según donde esté la alteración. Entonces están las tubulopatías proximales, acidosis tubular renal, síndrome de Fanconi, tubulopatía reguladora del equilibrio ácido básico, también de la acidosis tubular, trastornos del metabolismo del calcio, perdón, dije mal al comienzo, este es según la fisiopatología, no la ubicación, trastornos del metabolismo del calcio, y cada día hablamos más de hipercalciuria, como ya se dijo previamente en una charla que dio en uno de los trabajos que presentaron ahora, que cada vez tenemos más litiasis en nuestros pacientes, trastorno del metabolismo del sodio y del potasio, pseudohiperaldosteronismo, Bartter, Gitter, Lidl, que vamos a tocar un poco de ellos, transporte alteraciones del transporte de agua, que es la diabetes insípida, que ya también se habló ahora, se dio una charla al respecto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son muchas las patologías que están relacionadas con tubulopatías. Cuando hablamos de tubulopatías, no solamente es la sospecha del niño que no crece con acidosis tubular renal, es mucho, mucho más que esto, y de verdad que es, entre comillas, no fácil, pero sí tenemos que empezar a sospecharlas.
Según la ubicación, entonces según la nefrona proximal, la parte proximal, túbulo contorneado, síndrome de Fanconi, acidosis tubular renal tipo 2, raquitismo, según el ASA-GL, síndrome de Bartter, síndrome de Gitterman, alteraciones de la nefrona distal, acidosis tubular renal tipo 1, acidosis tubular renal hipercalcémica, pseudohiperaldosteronismo, la diabetes insípida, que también se habló ahora. Entonces mire cómo esta clasificación se puede hablar de fisiopatología y de ubicación. Y como dije inicialmente, las adquiridas de pronto son las que más vamos a ver, que es cuando se presenta alguna alteración del sodio, alguna alteración del potasio, por medicamentos, por estado crítico, por hipotensión, todas estas alteraciones que se presentan, pero sobre todo medicamentos nefrotóxicos que cada vez, por bien del paciente, se utilizan más, o a veces lamentablemente de forma iatrogénica o de forma no con la administración de ciertos medicamentos o por accidentes o por intentos de suicidio, que cada vez vemos más presentan los pacientes tubulopatías. Esta gráfica me gusta mucho porque son tres gráficas que no me voy a detener mucho en ellas, pero sí para que sepamos que esta es la luz tubular, esta es la célula y esta es la parte, la sangre. Entonces, en las tubulopatías proximales, entonces tenemos glucosuria, aminoacidura, fosfaturia, acidosis tubular renal, hiperuricemia, y si esas serían simples, cada una de estas. Pero si todas estas se suman, que digamos la expresión de todas ellas sería el síndrome de Fanconi, que coge todas estas, y cada una tiene una alteración específica, y esta alteración específica puede estar al nivel de la célula en la parte luminal o a nivel de la célula en la parte vasolateral. Entonces, esto nos va a dar un poquito la fisiopatología, donde no todas las alteraciones están a nivel de la luz, sino que también pueden estar en esta parte, que es la parte vasolateral. Tenemos acá también, a nivel de la ASA-GL, entonces tenemos síndrome de Bartter, que como ya empezamos a ver aquí, entonces no es solamente uno, hay 5 tipos de síndrome de Bartter, síndrome de Gitterman, que están muy relacionados, este es más proximal, es del asa ascendente, y este ya es más del túbulo distal. Y la alteración, excepto la de Bartina, que es una manifestación muy severa, está a nivel vasolateral, la gran mayoría de estas alteraciones están a nivel luminal. A nivel del túbulo colector, ya hablaron de la aldosterona, un poco de aldosterona y un poco de lo que es la parte de deshidratación hiponatrémica y hipernatrémica, se puede dar principalmente acá por la mano antidiurética, síndrome de Liddle y la acidosis tubular renal tipo 1 o distal. Entonces, voy a hablar, a veces me voy adelante, me voy atrás porque no voy a hablar específicamente de cada una de las alteraciones, de la forma como se manifiestan, pero creo que esta es la diapositiva para mí más importante hoy porque es el hecho de sospechar las tubulopatías. Entonces, si nosotros sospechamos la tubulopatía, pues vamos a estudiarla, si no sospechamos no la estudiamos y no nos damos cuenta. Entonces, lo que quiero mostrarles es que estas manifestaciones que son tan inespecíficas, y esta yo creo que es por la que más nos remiten pacientes con unos gases, paciente con retraso en el desarrollo estatural, anorexia, vómitos, estreñimiento, irritabilidad, poliuria, deshidrataciones frecuentes, así es por la sal, astenia, dinamia, tetania y sordera, pero esto ya aparece un poquito más adelante. Mire que son manifestaciones muy inespecíficas, pero si uno indaga de verdad, el paciente generalmente tiene todo esto. O sea, no es un paciente que tenga una sola manifestación. No, mire que es que él no crece, pero uno le pregunta, y él es un niño hipoactivo, no brinca, salta, le daña a uno el consultorio, daña cosa, pasa por aquí. Y así no es el paciente con acidosis tubular renal. Es un niño que está enfermo. Él está acidótico, es un niño que se ve enfermo. Él come, sí doctor, él come, pero él no crece y uno se mira que la mamá mide 1,50, que es supremamente delgada, y pues simplemente que es algo de herencia, una hemoglobina de 14. Entonces eso es importante, la clínica es fundamental. El paciente generalmente con tubulopatías es un paciente que no quiere comer, es como la enfermedad renal crónica que está acidótico y pierden el apetito. Algo muy similar pasa aquí. Entonces todas estas manifestaciones casi que se presentan en todas las tubulopatías. Y muchas veces, y de pronto he cometido ese error muchas veces, no porque uno quiera hacerlo, sino porque a veces el cansancio y otras cosas le llega a la mamá y le dice a uno, doctor, mire que él no come bien, él se queja que está cansado, este chino malcriado. Pero no tenemos que quedarnos así, tenemos que ir más allá y sospechar de verdad con exámenes muy básicos como son unos gases y unos electrolitos si el paciente de verdad está haciendo tubulopatía. Como siempre, preguntar antecedentes, la prematuridad, la restricción y el polidramnios son los antecedentes más relevantes. Hay otros, pero como antecedentes son los más relevantes. ¿Por qué? Porque como dije acá, muchos pacientes tienen poliuria, pero poliuria que también se va a manifestar en la gestación y por eso estos pacientes hacen polidramnio, para tener eso muy, muy, muy claro.
Para clínicos, a grosso modo, alteración hidroelectrolítica del equilibrio ácido-base, o sea, sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo, magnesio y unos gases venosos. Mire que no son exámenes muy costosos, ni tampoco exámenes que no se hagan en la mayoría de sitios. Y en pacientes, una ecografía renal para descartar litiasis y, por supuesto, a veces debemos en infección urinaria, que es la patología que nosotros vemos con más frecuencia como nefrólogos, descartar la posibilidad de una tubulopatía. Entonces, ya entrando en el tema, voy a mencionar las más importantes, o voy a tratar de mencionar las más importantes, porque pues son muchas, como ustedes ya se dieron cuenta, y no se trata de eso. Bueno, ya nos quedan 15 minutos, espero que sí. Síndrome de Fanconi es la máxima expresión de una tubulopatía proximal, bicarbonaturia, glucosuria, fosfaturia, uricosuria, aminoaciduria, proteinuria tubular, o sea, toda la parte tubular, que es la parte más activa, está fallando, y entonces cuando falla, ¿qué es lo que pasa? Se pierde todo se va por el riñón. Múltiples etiologías congénitas, está autosómica recesiva, Den, Lowe, Wilson, trisomía tipo 1, galactosemia, cistinosis, que es una de las causas más importantes y que llevan rápidamente a enfermedad renal crónica y una de las patologías que tienen tratamiento. Esta sí tenemos que diagnosticarla tempranamente porque ya tiene tratamiento y si no se tratan se dice que entre los 10 y los 12 años los pacientes ya tienen una enfermedad renal crónica estadio terminal. Entonces esta tenemos que diagnosticarla tempranamente. Y yo creo que las de Fanconi que más vemos son las adquiridas por tóxicos. Gran parte del pronóstico en estas depende también de la pérdida de fosfato por el raquitismo que tenemos. Hay de hecho una cuñita, recuerden que los niños hacen raquitismo y los adultos hacen osteomalacia. Síndrome de Den es recesivo ligado al X, se manifiesta como un síndrome de Fanconi. Entonces cuando uno dice, bueno, ¿y cómo hago el diagnóstico? Si estamos hablando de Fanconi, ¿de qué estamos hablando? De una tubulopatía proximal, y entonces que este paciente y el anterior que va a tener acidosis metabólica. Entonces, si miramos la fisiopatología, pues ahí, no, digamos, por lógica, tendríamos que acordarnos un poquito que estos pacientes van a tener acidosis metabólica. Este cursa con nefrocalcinosis, llega a enfermedad renal crónica rápidamente, tiene otros sinónimos, pero en realidad es una enfermedad que se manifiesta tempranamente con una alteración en el crecimiento muy rápido y alteración de la función renal muy rápido también. Síndrome de Lowe, pues digamos es, entre comillas, relativamente fácil porque es óculocefalorrenal. Son pacientes que tienen una alteración ligada al X, entonces antecedente familiar, se manifiestan con Franco, síndrome de Fanconi, tienen nefrocalcinosis y por eso mire que la parte tubular siempre el diagnóstico, el estudio de las tubulopatías tiene que ir asociado a una ecografía renal, siempre, porque dentro de las clasificaciones vamos a ver si tiene o no tiene nefrocalcinosis. También progresa rápidamente enfermedad renal crónica, óculocefalorrenal, déficit cognitivo, catarata y epilepsia. Entonces, digamos, uno de los síndromes que medianamente, si lo busca, o sea, él se manifiesta solo. Síndrome de Liddle es herencia autosómica dominante, produce alcalosis metabólica y entonces aquí ya vamos viendo que tenemos que mirar a cuáles son las que producen acidosis y cuáles son las que producen alcalosis. Ahí es donde vienen los algoritmos diagnósticos. Produce hipocalemia, pero ¿por qué coloco aquí en rojo? Esta, hipertensión arterial, porque esta se parece mucho a las que tienen alcalosis. La otra es el síndrome de Bartter, pero el síndrome de Bartter no produce hipertensión arterial. Entonces, estos son como pequeños tips que nos sirven para decir, bueno, es esta o es aquella. Y en este caso, pues la alcalosis metabólica, que también se presenta en el Bartter, también produce hipocalemia, pero no tiene hipertensión arterial. Este suprime el eje sistema renina-angiotensina, aldosterona están bajas y también se asocian a nefrocalcinosis. La acidosis tubular renal, que es por la que recibimos la mayoría de pacientes que tienen bajo peso, es un síndrome clínico de acidosis metabólica causada por dos causas. Entonces, es fácil decir por qué tenemos acidosis, si hablamos desde el punto de vista del riñón. Entonces, o tenemos acidosis, ¿por qué? Porque no estamos reabsorbiendo las bases, que sería en este caso el bicarbonato, o porque estamos eliminando ácidos, que en este caso, entonces sería el amonio. Entonces, esos son. Y entonces, es una acidosis metabólica que se ve en los gases, hiperclorémica que se ve en el cloro, con un anión GAP sérico normal, que ya voy a hablar al final de esto. Entonces, mire que solo con estos exámenes y con una función renal podemos hacer más o menos un diagnóstico de acidosis tubular renal. Para clínicos que creo que cuestan, no sé, 60.000, 80.000 pesos, pero que además los cubre la EPS. Se clasifica en 4, tipo 1 distal, tipo 2 proximal, tipo 3 que es una variante de la tipo 1 o mixta, y la hipercalémica que es la tipo 4 que tiene que ver con aldosterona.
Entonces los dos mecanismos principales fisiopatológicos son la proximal o tipo 2, recordemos que existe una molécula que se llama la anhidrasa carbónica, que lo que hace es unir el CO2 y el agua. Recuerden que el CO2 y el agua circulan libremente, pero entonces cuando tenemos acá la parte luminal, o sea la orina, el chichi, que se fue por aquí y se fue con bicarbonato porque el bicarbonato se filtró, tengo que volver a meter ese bicarbonato acá, pero la única forma de meterlo es coger el agua y el CO2, meterlo acá y unir por la anhidrasa carbónica tipo 2 a esta molécula H2CO3, eliminar un anión que posteriormente pasa a este nivel y con eso el bicarbonato se puede reabsorber. Entonces la proximal o tipo 2 tiene que ver con la alteración de la reabsorción de bicarbonato. En cambio la distal o tipo 1 tiene que ver con la eliminación de hidrogeniones, que lo que van a hacer es unirse a esta molécula para formar amonio y amoníaco, y con eso este no se reabsorbe y así también se controla. Si tenemos esta fisiopatología nos vamos a dar cuenta que acá no hay un problema de ácido, o sea que está muy probablemente la acidificación urinaria va a estar normal, en cambio la acidificación urinaria acá no va a estar normal, es un paciente que tiene un pH alto. Entonces, gran parte de las tubulopatías es como pensar un poquito en la fisiopatología, que es el problema de las tubulopatías. Cuando siempre nos pueden dar una charla de tubulopatías, yo personalmente tengo que volver a leer fisiopatología renal porque se pierde mucho, yo no soy tan inteligente, entonces pues toca leer varias veces. Acidosis tubular renal proximal, hay una que es transitoria, autosómica dominante, autosómica recesiva, se asocia con déficit cognitivo y alteraciones oculares, como vimos en el síndrome de Lowe y a síndrome de Fanconi. Distal, ahora ya hay más clasificaciones, generalmente se asocia a hipercalciuria y con nefrocalcinosis, hiposcitraturia y proteína de bajo peso molecular. Recordemos que las proteínurias de bajo peso molecular son las tubulares. La hipercalémica, que tiene diferentes etiologías adquiridas y congénitas, ya voy a hablar un poquito de las adquiridas, producción inadecuada de aldosterona o respuesta reducida a nivel tubular, se conserva la capacidad de acidificar la orina y eso lo vamos a ver en diferencia con otra, y no produce hipercalciuria. Y entonces este mecanismo tiene que ver con la aldosterona y nosotros tenemos muchos mecanismos para alterar la aldosterona. Recordemos que está el sistema renina, angiotensina, aldosterona, está el aparato justaglomerular, que él sensa si estamos hipervolémicos o hipovolémicos o hipernatrémicos o hipernatrémicos y empieza a producir renina. ¿Qué bloqueamos aquí? Los antiinflamatorios no esteroideos, beta bloqueadores, ciclosporina, tacrolimus, la diabetes y la vejez se altera acá. La renina, inhibidores directos de la renina, la angiotensina, inhibidores de la angiotensina, receptores de angiotensina 2, que ya todos los conocemos, alteraciones del metabolismo de la aldosterona, como es la enfermedad de Addison, la heparina, el ketoconazol, o bloquear específicamente los receptores de aldosterona, como los diuréticos ahorradores de potasio, esprenolona, espironolactona. Entonces, mire que son muchos los mecanismos que tenemos para esta y es la que nosotros más vemos, la secundaria más que la primaria. Esta es una tabla, este artículo, yo pienso que es el artículo más importante que se ha escrito de acidosis tubular renal del doctor Soriano en el 2002, entonces gran parte de los artículos buenos en tubulopatía son viejos en realidad, y lo que les manifestaba, entonces mire, la desificación urinaria en este se conserva y en este no. ¿Por qué? Porque se están eliminando ácidos, no se están eliminando ácidos, entonces no se puede acidificar la orina. Como este es un problema de excreción de bicarbonato, entonces nosotros ¿qué esperamos tener? En la proximal que la excreción de bicarbonato sea alta, pero que en la distal no sea tan alta la excreción de bicarbonato. Y eso es para hablar simplemente que el diagnóstico y los algoritmos se basan en la fisiopatología de cada enfermedad. Algo muy rápido con respecto al manejo. Lo primero es clasificar qué tipo de acidosis tubular renal es, evaluar comorbilidades y generalmente manejarla es por suplencia. Entonces, si tenemos pérdida de fósforo, tenemos que dar fósforo, si tenemos pérdida de bicarbonato, tenemos que dar bicarbonato, y así sucesivamente. Tenemos solución de Scholl, que es muy conocida por los nefrólogos pediatras, citrato de potasio, pero no me voy a detener mucho en esta parte. Barter y Gittelman, un poco más distal, un poco más adelante, son tubulopatías hereditarias que alteran la concentración urinaria por alteración del transporte de cloruro de sodio, y miren que las manifestaciones son muy similares a lo que les dije previamente, astenia, dinamia, se deshidratan con facilidad, pero esta, a pesar de que también cursa con alcalosis metabólica, tiene una presión arterial normal, que lo diferencia del síndrome de Liddle, que también tiene una alcalosis metabólica. Son 5 tipos, no me voy a tener mucho, pero para tener conocimiento que son 5 tipos, la clásica tipo 3 y la más severa, que es la alteración de Bartin, que es la tipo 4, y son pacientes con marcada poliuria.
Este artículo es de aquí, orgullosamente de esta región, de Medellín. Aquí está el doctor, nuestro profesor Juan José Vanegas, que muy encarecidamente le he pedido que no me haga ninguna pregunta, espero que no. Entonces, esta es a nivel de la ascendente gruesa, está la parte luminal y la parte parabasal, y donde tenemos las diferentes alteraciones. Entonces, miren que son múltiples los mecanismos, la bomba 2, cloro, sodio, potasio, que se altera en la tipo 1, el ROM-K, que se altera a este nivel, que es el Bartter tipo 2, la de Bartín, que es la más severa, de pacientes muy prematuros, y estos están a este nivel. Síndrome de Gitelman, un poco más distal, ¿sí? También es de herencia mendeliana, la prevalencia más bien es baja, ¿sí? Pero cursa con otras alteraciones como es la hipomagnesemia e hipocalciuria. Puede causar alteraciones hidroelectrolíticas y de pronto no se presenta tan tempranamente. Generalmente son pacientes que tienen un diagnóstico más tardío, que no sería el ideal. La principal alteración del síndrome de Gitelman es el canal 2 sodio-cloro, que está a nivel luminal. En resumen, Bartter y Gitelman, Bartter más proximal, Gitelman más distal, asa ascendente gruesa de Henle-Tulo con torneado distal. Las dos cursan con alcalosis metabólica, hipocalémica, hiperreninémica con normotensión. Este se parece más a la furosemida. Recuerden que si damos furosemida tenemos alcalosis metabólica, tenemos hipocalemia. Hidroclorotiazida, recuerden que si damos hidroclorotiazida tenemos el riesgo de hipomagnesemia, y por eso las manifestaciones son más o menos así. En Gitelman, mayor capacidad de concentración urinaria, Bartter no concentra, por eso la poliuria. Bartter, mayor hipercalciuria, por eso nefrocalcinosis. Aquí hay hipocalciuria, por eso no hace nefrocalcinosis. Hipomagnesemia, que la hace el síndrome de Gitelman, no hace hipomagnesemia Bartter. Hiperprostaglandinemia, y por eso hace y también una hiperplasia del aparato yuxtaglomerular, cosa que no se ve en el Gitelman. Mucho de esto, si uno coge todo, pues obviamente es complejo aprendérselo y continuar. Faltan 7 minutos, ¿cierto? Sí. No empecé a las 1:30, no. Hipercalciuria, que cada vez la buscamos más, sobre todo en pacientes con infección urinaria, hematuria, disuria, poliaquiuria, urgencia misional, incontinencia urinaria, enuresis, dolor abdominal, orina turbia, matutina e infección urinaria. Los paraclínicos, entonces podemos hacer o calcio en orina 24 horas o relación calciuria-creatinuria. Estos son los valores generalmente para pacientes mayores de 5 años, una relación menor de 0.21 o menos de 4 miligramos kilo día. Esto generalmente yo también tengo las tablas, dependiendo de la edad, la relación es tanto, aprendérselo, excepto que uno maneje muy seguido estas alteraciones es difícil, pero pues hay unas tablas para esto. Siempre descartar causas secundarias, entonces medir fósforo, magnesio, vitamina D. Siempre cuando miremos alteraciones del calcio y nefrocalcinosis, siempre pensemos que el paciente puede tener sordera y hay que hacer una audiometría. Siempre mirar a ver cómo está la relación del sodio y potasio urinario, y siempre una ecografía renal, como ya lo mencioné. Nefrocalcinosis en radiografía, nefrocalcinosis en ecografía. Y cuando nosotros tenemos nefrocalcinosis, entonces tenemos que ver si tiene hipercalciuria. Entonces, ya hablamos, cuando hay hipercalciuria, si está normal el equilibrio ácido-base, pensar en DEN u otras alteraciones metabólicas. Si hay alcalosis metabólica, Bartter o síndrome de Lidl, Bartter con normotensión, Lidl con hipertensión. Y si hay acidosis metabólica, entonces ahí ya vienen la acidosis tubular renal. Entonces, ya para finalizar, ¿cuáles son los paraclínicos que nosotros vamos a hacer? Función renal, porque recordemos que la función renal, o sea, cuando hablamos de BUN, creatinina, este nombre grande, de función renal, aquí quiero especificar el BUN y creatinina, generalmente está normal, o en los pacientes que ya su tubulopatía está muy avanzada puede estar alterada. Ecografía renal para descartar litiasis, y por favor siempre que un paciente tenga astenia, dinamia, mialgias, por favor pidámosle todos los electrolitos. Esto es fundamental, es muy económico. Los gases, y de los gases sí quiero resaltar, y es que el bicarbonato, hay diferentes estudios, en realidad yo encontré varias tablas, pero tener en cuenta que entre más pequeño es el paciente, más bajo puede estar el bicarbonato. Entonces, de pronto para un paciente de 1 año, un bicarbonato de 17,7 puede ser un bicarbonato normal, y las manifestaciones clínicas también nos van a ayudar ahí, y la hipercloremia. Anión gasérico, ya les voy a hablar de ellos, y la verdad no les voy a hablar del anión urinario porque los complico más, y ya no hay tiempo. Entonces, el anión gasérico, que sí lo hacemos con facilidad.
¿Qué es la diferencia entre aniones y cationes? Sodio menos el bicarbonato más cloro, y normalmente 12 más o menos 2, si le sumamos el potasio que otros lo consideran, pero ya reciente no, puede ser 16 más o menos 2. ¿Qué es lo que pasa en la acidosis tubular renal? Que hay una compensación para la acidez y es la hipercloremia. Entonces, ¿por qué el anión gapsérico está normal en la acidosis tubular renal? Porque se baja el cloro, el bicarbonato, pero se sube el cloro. Entonces, pensar en acidosis tubular renal sin hipercalemia es muy poco, perdón, sin hipercloremia es muy poco probable. Los índices urinarios que utilizamos para muchas cosas, ya lo mencionó el doctor previamente, siempre tener tabla de valores, ya dije siempre sospechar estas otras cosas, y el estudio genético cada vez lo pedimos más. Y quería terminar con lo que es la fracción excretada. Entonces, esta fórmula, lo que estudiamos en la orina por la creatinina plasmática sobre la creatinina en orina, por lo que estudiamos a nivel plasmático, por 100 nos va a dar la fracción excretada. Yo prefiero aprendérmelo así. Si yo soy nefrólogo, para mí es más importante la parte urinaria que la parte plasmática, y es más importante lo que voy a estudiar, llámese sodio, llámese bicarbonato, llámese potasio. Entonces, la parte urinaria va arriba, lo que voy a estudiar va acá, la creatinina va abajo, entonces la parte plasmática, lo que voy a estudiar, y la parte plasmática la creatinina. Si ustedes recuerdan en el colegio, la ley de la oreja, y siempre les va a dar esta fórmula. Entonces no es necesario aprenderse esa fórmula. Si ustedes dicen es más importante la orina que el plasma, porque somos nefrólogos, no por más, y es más importante lo que estudio que la creatinina, y así hago esta fórmula fácilmente para que nunca se me olvide la ley de la oreja. Saber que casi todo el sodio se reabsorbe, que casi todo el potasio, pero una proporción mayor también se reabsorbe, que el bicarbonato se secreta entre el 5 y el 10%, entre el 5 y el 10%, o sea, se reabsorbe la gran mayoría. Y ya la doctora, me imagino que va a hablar ahora de la reabsorción tubular de fósforo, que es una forma medida al revés para que no se complique. O sea, yo que estoy diciendo con la fracción excretada, que estoy reabsorbiendo el 99% en este caso. O sea, si yo excreto el 1%, ¿cuánto estoy reabsorbiendo? El 99%. La fracción excretada del RTP de potasio, la reabsorción tubular de potasio, perdón, es al revés, se manifiesta de una forma inversa. No sé por qué alguien lo pensó así, pero pues no es la forma como se da. Entonces, no está hablando de cuánto se reabsorbe, sino de cuánto se excreta.